Hola, yo soy Deyanira Portillo y soy psicóloga. Hola, yo soy Geraldine Mago, soy diseñadora de interiores. Bienvenidos a un capítulo más de La vida dura hecho con mis locuras. Y en este podcast vas a aprender junto con nosotras de las cosas de la vida diaria. Y queremos que sea de manera amena, o sea, que te diviertas aprendiendo sobre experiencias de otras personas en donde puedes identificarte y poder encontrar soluciones rápidas. Les esperamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en La vida dura y yo con mis locuras. Y esta vez traemos un tema que se llama... La resiliencia ante cualquier adversidad. Resiliencia. Fíjate que esa es una palabra muy nueva para todos nosotros, ¿no? O sea, antes no... Sí, hasta se nos olvida la intermedia, ¿no? Sí, resiliencia, no, es resiliencia. resiliencia, Es que sí se oye muy raro. Sí, y nos cuesta trabajo decirlo, ¿no? Como que sí. Es una palabra que se oye de un tiempo para acá y que antes no escuchábamos. Digo, no que no existiera, pero no la usábamos. Y no sabemos muchas veces ni siquiera qué es, ¿no? Entonces, aquí les vamos a decir qué es y todo lo referente a esa palabra. Exacto. ¿Quieres empezar por decirnos qué es resiliencia? Bueno, la resiliencia más que una palabra es la capacidad de una persona para enfrentar alguna adversidad. Puede ser la muerte de un ser querido, una separación, puede ser incluso un cambio o el término de una licenciatura, algo que nos pueda ser traumático. Ajá, que puede ser desde una tragedia hasta, como dice, un cambio fuerte, pero un cambio brusco que tiene impacto, digamos, en tu vida. Exacto, que te viene a cambiar y a mover. Y sobre todo que te da miedo, ¿no? O que te causa algún malestar, digamos. Sí. Sin embargo, si te vas al extremo, hay situaciones como la catástrofe que ocurrió ahora en Acapulco. Ay, sí. Ajá, desastres naturales. Otis. Cuestiones de este tipo que sí son devastadoras. Que seguramente nuestros hermanos de Acapulco pensaron, no nos vamos a levantar de esto. Y pues afortunadamente está presentándose ayuda, ¿no? Por parte de fundaciones, de gente pues que quiere al puerto. Y no nada más al puerto, sino pues todo. El mundo entero está... Ajá. Sí, pero digamos, hay municipios afectados, no nada más el puerto. Y bueno, ante situaciones de este tipo, nosotros pensamos, no lo voy a superar, o sea, nos da seguramente tristeza, depresión, miedo. Pensamos que no vamos a salir, ¿sí? También ante una separación de pareja, ante un divorcio, ¿no? O la muerte de un ser querido es devastador. Entonces, nuestro pensamiento se va a lo negativo y pensamos, no, esta sí no la libro, ¿no? No voy a poder, me duele hasta acá, no, horrible. Se siente un vacío terrible, pero sobre todo miedo, ¿no? Sientes que no vas a tener una vida después de tal evento, ¿no? O sea, ¿cómo voy a seguir? O sea, no puedo. Sí. Y en realidad todos estamos expuestos a vivir algo así. Claro. De hecho, es parte de la vida, o sea, no nacemos en Disneylandia, ¿no? De hecho, hasta en Disneylandia, ¿no? Se ven tragedias. Entonces, en realidad, sí tenemos que estar fortalecidos y preparados para cualquier situación similar, ¿no? De este tipo. Es decir, lo ideal es tener la vida planeada. O sea, tratar de, por ejemplo, seguro de gastos médicos, seguro de de las viviendas. Estar prevenidos. Exacto, o preparados de alguna manera. Prevenidos para enfrentar alguna de estas situaciones. Sin embargo, generalmente no nos es posible, ¿no? A lo mejor por la parte financiera no nos es posible tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de tu vivienda. Quizás no, pero lo ideal sería tenerlo. Porque, por ejemplo, las personas que sí tenían un seguro de las viviendas de Acapulco, pues por lo menos están ahorita en eso y lo pueden recuperar. Sí, tienen más esperanza y no se quedaron sin nada, o sea, tienen todavía algo, aunque no sea como el 100% de lo que tenían, pero van a recuperar algo. Sí. Por ejemplo, mi amiga Marisa, que falleció hace ya unos años, ella siempre decía que tener un seguro de gastos médicos es muy importante. Ella decía, aunque no paguemos otra cosa, pero el seguro de gastos médicos. Sí. Y efectivamente ella se enfermó
y gracias a eso la pudieron atender y estuvo, bueno, 5 años de alguna manera. 5 años, sí, o sea, nadie se imagina que vas a tener una enfermedad aparte tan larga. Sí, pero si no hubiera tenido el seguro, no duran los 5 años. No. O sea, sí, pero me acuerdo mucho que ella me decía, mi papá dice que no puede uno estar sin seguro. Porque alguna vez yo lo iba a dejar y me dijo, no, tú no te puedes quedar sin seguro. Sí. Y aparte cuando no lo tienes es cuando pasan las cosas. Sí, no sé por qué. Sí, hasta el choquecito. Sí, exacto. Pero hasta el choquecito de que justo se me acaba de vencer y me tarda en pagarlo o algo y justo. Sí, por eso el seguro del auto también es básico, porque te protege hasta legalmente. Sí, cualquier hasta situación. Terceros, claro. Entonces, bueno, este tipo de planificación es básica, ¿no? Es decir, si todos pudiéramos tenerla, sería ideal, porque en dado caso, cuando tienes alguna situación, es menos traumática. Eso. Más llevadera, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de que todos estamos expuestos a algo así, ahora ya viviste algo así, ¿cómo lo superas? Eso es lo difícil, porque traes el dolor acá. Y además de que traes el dolor, pues no sabes cómo enfrentar, ¿no? Sí. Dicen que la responsabilidad tiene que ver con cómo respondes ante una situación problemática. Por eso es responsabilidad de responder. Responder sabiamente, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, debemos de estar fortalecidos para responder ante cualquier situación, hasta en el trabajo. En el trabajo eres responsable porque cualquier situación que se presenta la enfrentas, ¿no? La sabes resolver. Igual en la vida diaria, ¿no? En la vida familiar, en todo este tipo. O sea, todos vamos a vivir algo así, traumático. Alguna vez en tu vida, claro. Pero la situación es cómo lo enfrentas. Sí, lo importante es cómo lo enfrentas. Ajá. Y bueno, ¿cómo lo enfrentas? Ahí viene la resiliencia, que es la capacidad de una persona para enfrentar situaciones adversas. Porque cuando no tienen resiliencia, es cuando de esa tragedia se van y se hunden. Y no salen y se van más para abajo, ¿no? O sea, cuando no tienen esa resiliencia es cuando caen en drogas, caen en alcohol o simplemente se hunden en una depresión profunda que les puede durar años y que no sales y que tu situación va empeorando por esa depresión. No, esa es la gente que no tiene resiliencia. Sí, y tiene que ver como con la tolerancia a la frustración también, ¿no? Sí, sí, que esa, bueno, la traemos desde chicos, o sea, se va construyendo desde niños. Sí, por eso dicen que, por ejemplo, si un bebé está en la cuna, está llorando, no llegues luego a darle la leche, lo dejas tantito llorar, que todo el mundo decía, ay, qué cruel. Pero en realidad ahí se van haciendo su tolerancia a la frustración. Porque si no todo le resuelves, ya le metes la mamila. ¿No? Y ahora que dicen que no, o sea, que esta educación nueva. Sí, tampoco vas a dejar al bebé ahí sin comer. Y es que la verdad es que es súper difícil, o sea, uno trata de cubrir todos los frentes cuando, o sea, yo en mi caso, desde que nació mi primera hija es como tratar de cubrir todos los frentes, que todo sea perfecto para que yo no la traume, ¿sabes? Y siempre te va algo y siempre te van a terminar reclamando algo y siempre se van a terminar traumando por algo, pero vamos a tratar de que sea lo menos posible y de darles estas herramientas. Digo, de por sí estamos aprendiendo aquí todos juntos, que la salud mental es lo más importante. Sí. Entonces, con estas herramientas estamos aprendiendo unos, pero luego transmitirlo a los hijos para que ellos tengan estas herramientas de cuando les lleguen los trancazos de la vida, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí quedamos en que está bien dejarlos llorar poquito, no mucho. Sí, no. Pero sí poquito, ¿no? Y entonces, después de que tenemos una pérdida, pues viene la desolación, el no voy a poder con esto. Y sí, son etapas muy difíciles. Sin embargo, algo que se recomienda mucho para superar es hacer un plan de acción. Ya si no planificaste antes, por ejemplo, el desastre en Acapulco, pues no lo tenían previsto, obviamente, ¿no? Fue así. Claro. De imprevisto. Entonces, ahí, como es una situación devastadora para toda una comunidad, lo ideal, bueno, primero ver cómo sobrevives, ¿no? Obviamente la ayuda de fundaciones, del gobierno, de gente voluntaria y todo eso, pues es básica.
primero pues tienes que ver cómo comes, cómo sobrevives y si alguien estuvo lastimado, pues cómo los atiendes médicamente hablando, ¿no? En salud. Pero siempre es bueno planear, por ejemplo, ahora que la casa se cayó, por decir, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Quién nos va a ayudar? Por ejemplo, ¿quién va a cuidar a los niños mientras yo me voy a ver A cómo buscar comida. quito los escombros o a buscar comida, bla, bla, bla? O sea, obviamente te tienes que levantar y organizarte y ver, de acuerdo a las fortalezas de cada persona que está a tu alrededor en la comunidad, ver cómo colaboras. Por ejemplo, si alguien es fuerte, pues a lo mejor ese que se vaya a levantar escombros, ¿no? O a rescatar personas, no sé. O sea, entiendo tu punto que en vez de sentarte a llorar en la banqueta, te pongas a planear, ok, o sea, ya después lloraré, ¿no? O sea, me levanto y empiezo a ver qué puedo hacer ahorita, porque muchas cosas ya no las puedes hacer si se te murió un ser querido, no lo vas a poder revivir. Se te cayó la casa, pues no te vas a poner a construirla en un segundo, pero ponerse como a buscar soluciones. Por prioridades, ¿no? Sí, por prioridades y conforme a las fortalezas del equipo, digamos, de con quién cuentas, ¿no? Y en este caso, pues estamos viendo que Acapulco se está levantando de alguna manera por la ayuda de todos, ¿no? Sí. Obviamente, pues sí es una situación impactante que, pues, tienen que... Sí, o sea, porque todo el mundo habla de, pues, híjole, perdieron familiares, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, y todo eso está terrible, ¿no? Perderlo todo, pero no nos ponemos a pensar realmente lo que está viviendo, el trauma de ese momento. Y aparte todavía lo traen. Y luego como les pides que se levanten y que planeen, o sea, sí está dificilísimo. Y lo que sí fue increíble es cómo sobrevivió la mayor parte de la población, ¿no? Digo, sí hubo pérdidas, pero en realidad para lo que fue, sí fue una bendición que pues sobreviviera la mayor parte, ¿no? Sí. Y luego que no podían ni salir de ahí para ir a buscar comida. Y bueno, aparte que se dio la rapiña, ¿no? Ay, no sé. Sí. Pero en el momento, o sea, yo pienso en el momento y dices, no hay ni dónde protegerse. No. O sea, estás totalmente vulnerable. No tenía ni dónde protegerse porque ahí no están preparados para esas cosas. No. Creo que nunca había entrado uno tan fuerte. No. Acapulco nunca. Pero en ese momento que no puedes ni proteger a tus hijos, o sea, que hasta uno, yo peso 47 kilos, hubiera volado, ¿sabes? Yo también hubiera volado y yo no dudo que mucha gente, sí, qué horror. ¿no? Que se te está cayendo la casa. Ay, no. No, qué horror. Si en un terremoto que nos ha tocado vemos que se agrieta la pared y ya. No te quieres morir. No, es horrible. Fíjate que, bueno, yo una de las cosas que más fuertes me han pasado en mi vida es eso, el terremoto del 2017. A mí me súper traumó y quedé traumada yo creo que como año y medio, 2 años. Que un miedo terrible. De hecho, despuesito de eso me dio una infección en las vías urinarias fuertísima. Porque y sabes que, pero aparte sabes que los riñones es miedo, es terror, ¿no? Cuando te enfermas de los riñones, dicen que es miedo, es terror. Sí. Y yo estaba aterrada, ¿no? Y ahí fue cuando por primera vez en mi vida, yo creo por eso fue tanto el trauma, y eso que a mí no se me cayó la casa, gracias a Dios, eso que yo no tuve pérdidas, familiares, ni nada, o sea, ya me imagino la pobre gente que sí las tuvo, o que perdió su casa o algo así, pero el hecho de haberme sentido tan vulnerable por primera vez en mi vida, ¿no? Y el que no pueda yo proteger a mis hijos, que no tienes el control porque es tú contra la naturaleza, eso fue lo que me sacudió y te hace ver la muerte de súper cerquita, ¿no? Y a mí me costó mucho recuperarme de eso. Y esas son las cosas que hice, no, o sea, no tengo armas para reponerme de esto, o sea, ¿qué hago?
Por eso necesitamos que nos vean. Sí, es como cambiar el chip. Por ejemplo, si entras a una habitación oscura, no ves nada. Y entonces, pues, te da miedo, no sabes por dónde caminar. Pero cuando enciendes la luz que ya más o menos ves, pues ya sabes por dónde caminar, aunque haya tiradero. Con confianza. Ya caminas con confianza, ya sabes a dónde vas, bla, bla, bla. Pues más o menos es lo mismo. Cuando nos cachamos que estamos en desolación, en tristeza, en todo esto, es cambiar el chip. Por ejemplo, el sentido del humor es importantísimo. Claro. Es uno de los pilares de la resiliencia. Por ejemplo, ver películas de comedia, no sé, obras de teatro divertidas o relacionarte con amistades que te hagan reír, ¿no? Cuestiones así. O sea, tú mismo buscarte una actividad que te genere humor. Esa es una, que te cambie el estado de ánimo, porque si no, ahí te quedas con tus galletas de animalito, ¿no? Sí. Cortándote las venas. Sí. Entonces tú mismo es prender la luz del cuarto oscuro y buscarte actividades que te levanten, que te generen eso. Sin embargo, no nada más divertirte, no nada más de humor, sino actividades, por ejemplo, planear acciones que te generen rutina. Es más fácil levantarte así, ¿sí? Por decirte, primero tienes que hacer una introspección y un análisis de decir, bueno, siempre me ha gustado cocinar, por ejemplo. Entonces, yo estoy en Acapulco, viví eso y siempre me ha gustado cocinar. Pues no sé, quizás planear la manera de cocinar para ayudar a los demás y darles, ¿no? Si yo sí tengo recursos. Y si no, pues para vender, por ejemplo, gelatinas, ¿no? Sí. Y vamos a vender gelatinas, aunque sea... O sea, siempre hay una solución si piensas de manera creativa. O sea, se tiene que despertar en ti tu creatividad, tu persistencia, tu, bueno, análisis introspectivo y sobre todo identificar tus fortalezas y reforzarlas. O sea, porque dices, bueno, sí tengo mis defectos, mis debilidades, pero esas las dejo tantito a un lado. ¿Qué fortalezas tengo y las voy a reforzar, digamos, ¿no? Por ejemplo, de lo de la cocina que hablábamos, ¿no? Ahora, si fue una separación de pareja, pues dices, bueno, ¿qué siempre he querido aprender? ¿O qué es lo que siempre he querido ejercer? Por ejemplo, me gusta hacer ejercicio, pero con mi pareja no lo hacía, ¿no? Ah, pues ahora lo voy a hacer. O me gusta viajar, pero a mi pareja no le gustaba. O me gusta ir al cine y a mi pareja no le gustaba, no sé. Pues ahora voy a ir al cine, ¿no? O sea, sí generarte un plan de acción incluso por escrito para decir, bueno, ¿qué quiero de mi vida? En la medida en que tenemos metas y las logramos, pues se va logrando momentos de felicidad más comúnmente, ¿no? Más frecuentemente. Sí, aunque estén chiquitos, ¿no? Aunque sean metas cortas, sí, a corto plazo. Sí. Entonces, bueno, siempre he querido, no sé, aprender a tejer, ¿no? A bordar. Digo, antes usaba eso, ¿no? Pero, o siempre he querido aprender inglés. Pues incluso hay hasta cursos gratuitos, ¿no? Si no tengo recursos. Sí, buscarte algo que te motive. Buscar algo, sí. También. Que te motive y además que te mantenga distraído, porque al principio no estás motivado porque estás en depresión, digamos. Sí, toda la tristeza. Pero si tú lo empiezas a hacer por rutina y eres persistente, al rato ya es un hábito y vas dejando el dolor, ¿sí? Sí. O sea, en la medida que te subes a la bicicleta y le pedaleas, vas dejando atrás. Exacto. Exacto, hay que pedalearle. Sí, y entonces tienes que buscar cosas que nos motiven y que nos hagan distraernos un poquito, pero es súper buena idea. No nada más sentarte a ver a lo mejor una película que sí te va a ayudar de todas maneras y te va a distraer un poquito, pero lo mejor es buscar estas cosas donde estás aprendiendo cosas nuevas porque entonces ya te motivan y te llevan por un camino diferente, ¿no? Y que a la larga te van a hacer producir. Ajá, siempre. Que siempre te va a servir aprender algo nuevo. Ajá. Yo pienso más cuando se te muere un ser querido, que sí, pues al principio no tienes ganas de nada y sientes que se te va a acabar el mundo, pero a lo mejor es el momento de buscar algo que te motive, como pues, siempre he querido clases de italiano, como dijiste, ¿no? O sea, o no sé, aprender algo nuevo y eso te tiene motivado.
Entonces, por lo menos tienes esa hora, ¿no? Siempre que ya te ocupaste, que estás produciendo algo positivo y que a futuro te va a traer algo. Exacto. Y al presente también, ¿no? Sí. Pues es como hacer un análisis del aquí y ahora y cómo me quiero ver después. Ajá, y hacer eso por ti, para poder salir adelante, porque es una cosa que sientes que, o sea, no vas a poder, ¿no? Que dices, ¿cómo o sea, no te esfuerzas para hacer absolutamente nada, pero te tienes que ayudar un poquito tú, ¿no? Sí, y cuando te vas dando cuenta, además de que tú te estás ayudando, siempre encuentras gente que te quiere y que te echa la mano como se dice coloquialmente. Pero, es decir, por ejemplo, en mi caso, cuando falleció mi mamá, mi hijo tenía 12 años y mi mamá lo cuidaba. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y había una persona que queremos mucho que iba a la casa a ayudarle a mi mamá en las mañanas, cuando Sebastián estaba en la escuela. Y bueno, tuve varias ofertas de apoyo, ¿no? Una concuña me dijo, oye, pues si quieres, que se vaya a mi casa en la tarde y ahí tengo una persona que lo puede cuidar y no sé qué. Luego, la persona que iba con nosotros me dijo, no se preocupe, yo voy en las tardes, cambio mi horario. Y yo me quedo con él. O sea, siempre hay alguien que te ayuda. Sí, siempre hay una mano amiga, ahora sí. Claro. Y además, pues uno se tiene que sentar a buscar soluciones, ¿no? Bueno, además de que él me dijo, no sé qué te preocupa si yo ya tengo 12 años, ya soy grande, ya me puedo cuidar solo, ¿no? Pero bueno, obviamente todavía era menor de edad. Y bueno, más que nada es eso, como introspección, creatividad, reconocer tus fortalezas y reforzarlas, hacer un plan de acción y aunque no te puedas levantar, levantarte, ¿no? No sé, que te aburres porque, no sé, te quedaste sola en una isla, pues, no sé, te pones a sembrar jitomates. Sí, jitomate sobre todo. Pero siempre hay algo, ¿no? Una actividad. Algo, sí. Una actividad que te cambie el chip. Sí. Cuando volteas ya pasó un año, ya pasaron 2, ya pasaron 3 y ya te adaptaste a una nueva vida. O sea, sí es difícil. Obviamente también hay depresiones devastadoras en las que requieres de terapia también de manera paralela que te acompañe o incluso apoyo psiquiátrico, ¿no? Porque como les decía, el apoyo psiquiátrico es como la medicina, es como ponerte unos flotis un tiempo en lo que sales adelante, pero la terapia psicológica pues es básica. Sí, sí, ya hay momentos o cosas muy, muy fuertes que se tienen que hablar. Sobre todo, o sea, si estás hablando como de un abuso sexual o de cosas de ese tipo, no hay manera de que puedas salir sin una terapia, ¿no? Estar abiertos a eso siempre. Sí. Oye, pero me gustó lo que decías de una rutina, porque eso también te hace seguir y te hace levantarte de la cama. Como generarte una nueva vida. Ajá. Sí, como tú dices, apuntando, a ver, o sea, a las 8 de la mañana me voy a meter a bañar, ¿no? Para obligarte a seguir esa rutina que estás estableciendo. Que si no, hay veces que no puedes ni salir de la cama. Y bueno, sí se vale llorar, a lo mejor ya acabas de perder un ser muy querido. Por favor. Pues quizás un día no te levantas, ¿no? 2, 3, pues, o sea, 5 minutos de llorar, pero te tienes que levantar, o sea, de ahí levantarte. Porque si no, ya te estás, como dices tú, ya te estás lamiendo las heridas y te estás yendo al precipicio tú solo, ¿no? Sí, tener un tiempo de sentarme y en este momento voy a llorar. Este momento voy a pensar en lo que me pasó, voy a llorar, me voy a lamer las heridas, pero darte una hora, media hora y sacudirte, limpiarte las lágrimas y decir, bueno, ahora voy a hacer algo por mí y para seguir adelante. O sea, y darte esos espacios de llorar y de tirarte y de lamentarte o de lo que necesites. Son importantes también que digas, en este momento voy a llorar. Yo cuando murió mi papá, Max tenía, no sé, como 8 años. Y en las noches, siempre que iba yo a acostarlo, era cuando él se ponía a llorar. Todas las noches. Pero estaba bien. O sea, era su momento de llorar. En todo el día podía estar triste y todo, pero pues iba a la escuela y hacía tarea y seguía haciendo su vida.
pero en las noches era el momento en que se acordaba y se ponía a llorar, y cuando estábamos él y yo solos, y entonces ahí es cuando, y yo lloraba con él, entonces sí me sirvió porque era el momento de llorar, el momento de sacarlo, ¿no? Porque al principio yo no quería llorar, porque cómo le voy a, mis hijos me van a ver llorar, yo, porque yo no quiero que sufran si me ven llorar, ¿no? Entonces ese era mi pensamiento al principio, y luego los llevé a terapia porque dije, yo no me estoy pudiendo consolar yo misma, mucho menos puedo consolar a mis hijos, no estoy pudiendo con esto. Ya habían pasado meses y Max todas las noches seguía llorando, y yo dije, necesito ayuda. Entonces la psicóloga me decía que estaba perfecto, me decía, pues, ¿y por qué no lloras? Y yo, pues porque no quiero que mis hijos me vean llorar, porque entonces no quiero que sufran, y entonces me decía, a ver, pero entonces le estás enseñando a que no está bien que lloren. Y yo, sí es cierto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, él lloraba en las noches y yo lloraba con él, porque pues obviamente que sí me hacía llorar, pero yo me aguantaba antes, ¿no? Entonces ahí era cuando llorábamos y llorábamos y llorábamos, y pues él me decía que lo extrañaba y no sé qué, pues yo le decía, yo también lo extraño, pero mira, vamos a salir o esto, lo otro, ¿no? Ahí era cuando hablábamos otra vez del tema. Y entonces después se unió Natalia. Entonces, o sea, como que un día nos vio que Natalia, o sea, solamente una o dos veces, porque ella es súper, ¿cómo se dice? Que se guarda todo, Ajá, ya sabes. reservada. Sí, sí, es de esas personas. Entonces, pero una vez se lo permitió ahí, entonces, y ayuda mucho, y ya lo saqué, ya lloré todo este ratito, estos 15 20 minutos, y después de esta lloradera, te sientes bien, te sientes súper Sí, porque liberado. como que te descargas, ¿no? Y entonces Ajá, pero te voy a decir una cosa, es muy diferente cuando no estás triste, ya estás trabajando. Desanimado y sin motivo y bla, Y te bla. vas al baño y unas lagrimitas y te vuelves a secar y Sí, te pero eres vuelves como a una ir y eres express. un ente, ajá, ¿no? Que vas sacando a poquito, y no es lo mismo a que te lo permitas y te des unos 15 minutos y digas, ahorita voy a llorar todo lo que tenga que llorar, y voy a gritar si tengo que gritar, y voy a inundar el cuarto si lo tengo que inundar de lágrimas, pero no es lo mismo el desahogo de poquito en poquito a este es el momento de sacar todo, ¿no? Y si todos los días lo haces, ayuda muchísimo. Oye, ahorita que estás contando, yo estoy un poco sonriendo porque me acordé de una anécdota de cuando me dijiste que platicara con tus hijos sobre la muerte. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, entonces ya fueron a mi casa y yo les empecé a explicar que la muerte es natural, que todos vamos desarrollándonos, envejeciendo, y que nacemos, nos desarrollamos, a veces nos reproducimos y morimos. Y que las plantas también mueren y todos tenemos un proceso, un ciclo de vida, ¿no? Y le estaba yo explicando a los niños. Y estábamos en mi recámara y mi colcha tenía unos agujeritos que se habían hecho porque la colcha ya no era nueva. Ah, sí. Y entonces me dice, les digo, no, pues es que todo envejece y muere, incluso las cosas, las plantas, las cosas, ¿no? Los muebles envejecen. Y en eso me dice, como tu colcha, me dice Max, así como tu colcha. Ay, no, nos reímos. Y ahí es donde entra el humor, ¿no? Sí. Obviamente, en cuanto pude fui a comprar una colcha nueva. Ay, Pero qué risa. Pero cómo lo entendió, ¿no? Dije, porque aparte se le queda yendo a los hoyitos. Me dice, así como tu colcha. Estaban pensando en que necesitabas una colcha nueva. Sí, no, qué risa. Pero bueno, hasta los niños lo van comprendiendo, pero lo importante es que lo hablen, que les expliques, ¿no? Que sí. E incluso, pues, que puedan entender que todos vamos para allá, ¿no? Todos vamos algún día a tener un deceso, y que a manera de honrarlos a los que ya partieron, el tiempo que nosotros tenemos de vida, aprovecharlo y precisamente hacer un plan de acción, un plan de vida en donde demos lo mejor de nosotros, pues para trascender, y que nuestras acciones no nada más sean para nosotros, sino colaborativas, ¿no?
O sea, por ejemplo, voy a aprender, no sé, a hacer gelatinas para regalar en un orfanato, ¿no? Algo así, o sea, buscarte también alguna actividad quizás voluntaria o no sé, si no puedes con eso, pues para ti. Pero si el tiempo que te quede de vida, porque todos vamos a ir para allá, generarte acciones que produzcan para ti o para los demás, ¿no? Y es como honrar la partida de ellos, porque decir, bueno, tú ya no estás, pero yo en tu lugar voy a hacer esto y voy a hacer esto. Sí, es como una ideología. Sí, cuando yo le digo a mis hijos que se cuiden, ¿no? Haz de cuenta, Max, que le gusta que la bicicleta, me da muchísimo miedo la bicicleta, pero bueno, no la bicicleta, sino que ande por ahí, sino que se va a la montaña, con el hermano, que el hermano tiene 33 años. Entonces, y de la montaña sí se avientan y van súper rápido y bajan. Y eso sí me da pavor, porque, o sea, yo digo, te puedes caer, incrustar un árbol, ¿sabes? O sea, de esos que están ahí tirados, obviamente no un árbol. Entonces me da muchísimos nervios y muchísimo miedo. Y le digo, por favor, cuídate, o sea, no hagas nada que te ponga en peligro. O sea, obviamente ya se está poniendo en peligro, pero me refiero a que no quiera hacer cosas que provocar. Exacto, o sea, sí, un poco más. Un accidente o algo, sí. Entonces les digo, cuídate, porque si te pasa algo, les decía yo, me muero. Y luego me ponía a pensar y le digo, mira, ¿sabes qué? Lo peor es que no me voy a morir. Y eso es lo peor, ¿sabes? O sea, porque ¿cómo te repones de la muerte de un hijo? O sea, no hay manera. Te puedes reponer de la de tu mamá, de la de tu papá, que siempre las cargas, pero es más fácil. Pero yo siento que de un hijo, o sea, es como que lo peor. Sí, no, dicen que no tiene nombre, ¿no? Claro. Eso es parte de la planificación, el prever y no provocarte tú mismo un accidente o tú mismo un riesgo, ¿no? Es como medir riesgos y decir no. Pero bueno, hay gente que es especialista en arriesgarse. Sí, o sea, sí, y que dices, o sea, ¿por qué le tenía que gustar eso? ¿Sabes? O sea, no le podía gustar el fútbol, pues no le gusta. O sea, sí le gusta, pero, o sea, no le apasiona tanto como esto, ¿no? Y aparte les gusta como brincar, o sea, todavía que es peligroso aventarse, ir súper rápido de bajada y no sé qué, y aparte por senderitos, y aparte que las piedras, y que, o sea, que hay tanto obstáculo, todavía quieren brincar y todavía quieren hacer cosas que dices, no, bueno, o sea, qué necesidad, ¿sabes? Y lo malo es que no le puedes tampoco cortar las cosas que le gustan, ¿no? O sea, no le puedes decir tampoco que no. Entonces, yo no. Qué horror. Sí, en mi casa mi hermana y yo éramos así de riesgo. Digo, no nos subíamos así en bajaditas, pero sí nos metíamos al mar hasta lo más profundo, ¿no? Y mi hermano la metía los piecitos. Él era más abusado, ¿no? En esa parte, o sea, más previsor. Precavido, ajá. Pero bueno, también es válido ser arriesgado, sin embargo, pues sí tratar de, por ejemplo, ya si te vas a subir una moto, pues por favor con casco y con claro, con el equipo de protección, sí, que te pase lo de menos, ¿no? Pero sí, en mi caso sí no, prefiero no. Ay, no, yo también, yo una moto pero no. Sí, ahí veníamos mis amigas y yo de regreso a Cuernavaca y todas las motos ahí, y aparte vienen con la novia atrás y se dan la vuelta, ¿no? Yo he sabido de varios casos. Muchísimos. Uy, hay videos terribles también. No, qué miedo. Sí, cuando mi hermana andaba en moto, o sea, te juro que yo cada vez que veía una moto decía, sí, pásale. O sea, ¿sabes? Como que yo pensando en que mi hermano también andaba en moto y, o sea. Ah, claro. ¿Sabes? O sea. Como cuidándolos, sí. Sí, son terribles y los odias porque les vale, pero a mí me impresiona cómo ni ellos cuidan su vida, ¿no? Que mejor los cuida uno en el coche de yo me hago para acá para que pasen y así, que ellos, que no les importa su vida. Sí, de hecho, ahora que hablas de la muerte de un hijo, pues justamente mi tesis de la licenciatura en psicología fue del proceso de duelo ante la muerte de un hijo. Y entrevisté a 12 señoras que habían perdido un hijo. ¿12 o 2? 12. Ajá.
Sí, porque estaba yo investigando su proceso, ¿no? Y efectivamente las que llevaban ya 10 años de haberlo perdido estaban más fortalecidas y eran las que reforzaban a las nuevas, digamos, ¿no? A las que llegaban a integrarse al grupo. Y una de los análisis que se identificó, más bien una de las situaciones que se identificaron en el análisis, fue que sus hijos casualmente habían sido primogénitos varones. Todos los de las 12 señoras eran los primogénitos varones. 12. O sea, los hombres, no era, a lo mejor no era el primogénito de la familia, pero sí los primogénitos varones de la familia. Ok. Y además de eso, habían sido muy accidentados, o sea, porque desde niños buscaban el riesgo y lo estaban buscando. O sea, sí, algunos habían fallecido por enfermedad de cáncer y así, pero por lo general habían sido niños muy sobreprotegidos y que buscaban el riesgo y accidentados. Entonces, las mamás no querían que les pasara nada. Y entonces ellos así como a manera de llamar la atención, no sé. Más bien de revelarse un poquito. De revelarse un poquito, así frecuentaban ese tipo de situaciones. Después eso no se lo puedo prohibir. Sí, no, pues cada quien, pero sí es nuestro deber decirles, oye, te puede pasar esto, no te va a pasar, no, porque lo decretas. Te puede pasar esto, o sea, ten en cuenta que te puede pasar esto, ¿no? Sí, y como tú dices, o sea, a ver, en esta situación, ¿cómo lo puede prevenir? Bueno, pues le compro todo el equipo, ¿no? Para que se proteja. O sea, o no sé, lo que se me ocurre, ¿no? Sí, sí, no, imagínate los papás del Checo Pérez que... Ajá. Sí, no. No, pobres. Sí, pero bueno, sin embargo el papá lo fomenta, ¿no? Porque le ha de gustar igual. Sí, también tengo uno de esos, ¿sabes? Sí. Sí, es cierto. Pero bueno, yo después de que me subí al de Six Flags, creo que el Batman, juro no volverlo a hacer. Y yo, ¿dónde quedó esa niña que se metía al mar? No, sí, no, de hecho, o sea, sí de inicio era muy arriesgada, pero con situaciones que he vivido así de miedo. Que sí. ya dices, ay, no. Esa vez me subí por quedar bien con Sebastián, mi hijo, que tenía 3 años. Entonces dije, para que vea que su mamá es valiente, ¿no? No me estaba yo arriba y gritaba como loca. Él no lo dejaron subir, estaba abajo. Pero yo gritaba, bájenme. Yo también, o sea, yo esas cosas, cero. O sea, me puedo subir así, pero ya te digo que está muy fuerte, digo, no hay manera. O sea, ese que se llama allá en Orlando el Velocicoaster. No, yo ya estaba en la fila y me arrepentí. O sea, yo dije, no, pero prefiero no, la verdad. No, qué cosa. Yo sentía que me iba a quedar sin respirar. No, sí, es espantoso. Pero sí, desde ahí ya hasta me da miedo la escalera eléctrica del Liverpool. Sí, no sientes que te vas, ¿no? Ay, no, sí, es horrible. No, yo soy cero de riesgo, me hay aquí en la tierrita donde lo pueda controlar todo. Sí, sin embargo, hay decisiones en la vida que debes de tomar arriesgadas, ¿no? Pero no esas que te van a provocar un accidente, sino otras, ¿no? Por ejemplo, generar un negocio, ¿no? Sí. Que bueno, a lo mejor hay que arriesgarse con el menor riesgo posible. Y bueno, más que nada es eso, nosotros estamos, pues, dolidas por lo que sucedió en Acapulco y bueno, también por la guerra de Israel, ¿verdad? Que la gente que está sufriendo, que están secuestrados, todas esas situaciones que son de la vida real. Y que nadie está preparado para esas cosas, porque aparte no lo vive, que lo vive el 1% de la población, ¿no? O sea, no sé, no toda la estadística, pero son cosas que no vive cualquiera, ¿no? O sea, cosas como el huracán Otis, que acaba de vivir esa gente, son traumas que ha vivido bien poca gente en la vida. Y, o sea, que no es la mayoría, pues, como la muerte de un ser querido. O sea, que se te muere tu esposo, pues a lo mejor hay millones de personas que les ha pasado eso. Pero un huracán,
devastador no lo vive cualquiera, una guerra no la vive cualquiera, son cosas bien fuertes que ni siquiera nos podemos imaginar lo que realmente pasan, lo que realmente sufren y el trauma real, ¿no? O sea, estos que estuvieron ahí secuestrados, aparte de todo, o sea, aparte de la guerra, aparte de que ya les mataron a un ser querido, todavía los secuestran, o sea, es trauma encima de trauma, o sea, esa gente se levantará algún día. Sí, o sea, pensamos que no, pero sí se van a levantar, ¿no? Obviamente sí tienen resiliencia, volvemos a lo mismo. Es que sí, entonces por eso necesitamos construirla, pero, y todo eso que nos dijiste es para afrontando ya la tragedia, ¿no? O el cambio fuerte, pero yo creo que una de las maneras de ir haciéndonos resistentes es ir aceptando los cambios chiquitos, ¿no? Adaptarte, o sea, claro. Y hacer que tus hijos también, hablar con ellos para que acepten los cambios y que busquen la manera de adaptarse lo más rápido posible. Y yo creo que si vas aceptando y asimilando los cambios chiquitos, puedes ir construyendo, practicando ese hábito, ¿no? Sí, claro. Porque es ese aprender a aceptar el cambio. Sí. Es como dicen, no hay nada más seguro que el cambio, ¿no? Ese lo vas a tener constante. Entonces, como que si te vas, no te resistas, ¿no? A los cambios. Claro. Hay cosas que no nos gustan. Y yo le digo a mis hijos, no toda la vida te va a gustar, no toda la vida va a ser agradable, no toda la vida va a ser fácil. Pero lo que venga, lo que sea, pues te sacudes y lo tomas al toro por los cuernos. O sea, voy a ver cómo voy a afrontar esto, ¿no? Ya después lloro y después me lamo las heridas. Digo, y hablando de algo sencillo, ¿no? O sea, hasta que te dejó el novio o la novia. No, o sea, pues agarrar el toro por los cuernos, aceptarlo y no hundirte en es que, ¿cómo? O sea, yo lo quiero, o yo la quiero y no, o sea, te pones más a pensar en cómo lo vas a recuperar que pensar en cómo te vas a recuperar sin él o sin ella. De hecho, eso tiene que ver con la autoestima. Y entonces, en un caso de este tipo, lo ideal es, ok, sí te quiero, pero me quiero más yo. Y entonces necesito ver por mí. O sea, no voy a estar sufriendo porque alguien no quiere estar conmigo. Si no quiere estar contigo, pues es que no te quiere. Pero si no tienes buena autoestima, entonces no vas a ver por ti, vas a ver que buscar cómo haces que el otro te siga como desde queriendo. La necesidad, ¿no? Terrible. Sí. Y eso es muy frecuente, entonces no. Es como, ok, pues, no sé, alguna vez me pasó en terapia que fui y estaba yo llorando por la persona de la que me había separado y me dijo la psicóloga, me dijo, llevas 15 minutos hablando de eso. ¿Por qué no mejor de esta persona que no está contigo y que no va a estar? ¿Por qué no mejor hablamos de ti? Porque ahorita estás utilizando tu tiempo y tu dinero en alguien que ya no va a estar y que no quiere estar. Exacto. Entonces, ¿por qué no mejor usas tu dinero para ti? Y así me claro, una tu cubeta de agua helada. Sí, obviamente. Todavía le sigues invirtiendo al idiota. Exacto. No. Entonces en ese momento dije, claro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No, es que no vale la pena ni un minuto desperdiciar. Sí, no. Y bueno, si la persona quiere estar contigo, pues ya irá a la terapia contigo y a lo mejor harán un esfuerzo juntos, pero si de plano ni quiere estar, pues ¿qué haces tú? Llorando. Pero sí tiene que ver con la autoestima, obvio. Sí, claro. Pero sí esa sesión me dejó así. yo 15 minutos se me cerraron las lágrimas. Sí. Pero aparte me señaló así el reloj. Gracias. Sí. Sí, como hay cosas que sí te sacuden, o sea, y hay otras que por más que te lo digan 80 veces, sí. Y tú, o sea, nomás no te entra, o te entra y te sale por el otro. Sí.
Pero hay cositas así que te sacuden. Uh-huh. Sí, terrible, pero bueno. Entonces, ahora sí que recapitulando, la cuestión es, primero, tratar de planificar situaciones adversas para que los golpes no sean tan fuertes. Segunda, ya que las viviste y que no las esperabas, pues buscar un plan de acción para resolver. Y siempre hay gente linda y buena que te quiere y que te tiende una mano, ¿no? Entonces, de ayudar. Sí, entonces también nuestras relaciones interpersonales hay que cuidarlas, hay que mantenerlas vivas y porque todos necesitamos de todos y no sabemos cuándo vamos a necesitar, entonces siempre un abrazo de alguien o un consejo o el decirte, oye, no te preocupes, yo tengo alguien que cuida a tu hijo, no sé, ¿no? Uh-huh. Que siempre hay alguien que te demuestra. Que está dispuesto a ayudarte, sí. Sí, pero pues también es mutuo, ¿no? Como es una amistad en equilibrio. Entonces, esa parte también de las relaciones sociales es básica. Cuando estás normal, cuando antes de que te pasen las cosas, como prepararte, pensar en planes de acción, en los escenarios que, bueno, en los que puedes un poquito pensar, ¿no? O sea, como la muerte de un ser querido, o sea, sí prepararnos como en caso de que te quedes viuda, ¿no? O sea, son cosas que no pensamos y el día que nos pasa te agarras súper mal parada, no te sabías las contraseñas, no tenías un testamento, o sea, si me entiendes, teníamos un desmadre de vida o cosas así. Sí, sí, o sea, siempre es parte de la responsabilidad el enseñarle a tus hijos tus contraseñas, el enseñar, obviamente no tienes nada que ocultar, cuando no tienes nada que ocultarles, pero bueno, mi hijo sí las tiene y no sé, las cuentas en orden, lo más que estas son las cosas posible. Que podemos, pues por lo menos acolchonar para que luego los trancazos vengan lo menos fuertes posibles o si ya te perdieron a ti como papá, pues que no todo lo demás venga de más madrazos, ¿no? O sea, ya dejarlos con un testamento para que no tengan más problemas del que ya tienen con su pena, ¿no? Y tratar de no heredarles deudas, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, si tienes un crédito de vivienda, pues tratar de sacarlo adelante lo antes posible, porque si no, pues les vas a dejar la deuda. No, pero creo que ahí, o sea, si tienes un crédito y te mueres, creo que ya acaba, ¿no? Ah, sí, cierto. Pero de esas cosas sí no sabemos, para que vean. Sí, es cierto. La psicóloga por eso es psicóloga. No soy financiera. Bueno, y entonces, digo, no podemos pensar en absolutamente todo, pero en lo que sí se puede, o sea, como lo que decías, de tener seguros, o sea, a la medida que se pueda, ya sabemos que no podemos cubrir todos los frentes, pero por lo menos lo que se te ocurra o lo que sí puedes hacerlo para que los trancazos, pues no sean tan duros, ¿no? O sea, sí hay cosas de la vida dura que te van a llegar, eso es 100% probable, sí, pero por lo menos sí, hay gente que de verdad que no prevé nada y que sí los agarra muy, muy mal parados, ¿no? También ahorrar, eso ayuda, ¿no? Sí, y también tratar de que tus hijos, es en serio, lo repetimos siempre, pero tratar de que tus hijos tengan también desarrollada su salud mental, en el sentido de que si les ves algo que les está doliendo, llevarlos a terapia. Por ejemplo, perdieron a su abuelo, pues atenderlos profesionalmente, algo que están cometiendo un error, pues ver también qué pasó con nuestros antepasados o nuestros ancestros. O sea, siempre esa parte del desarrollo humano fortalecerla, porque no es tan común y es parte de lo que te deja devastado con una adversidad. Es súper importante lo que acabas de decir. Bueno, ya saben que este programa de por sí se trata de la salud mental como en su mayoría. Pero es que sí, o sea, en vez de
estar viendo cómo vas a comprarle el Xbox, mejor invierte en su salud mental, ¿no? Sí. Porque entonces vas a construir un ser humano fuerte y esa es la herramienta que les estás dejando para cuando tú no estés o cuando le pasen las adversidades de la vida, ¿no? O sea, lo estás haciendo fuerte. Resiliente, digamos. Exacto. ¿No? Y sí, la resiliencia potencia la felicidad. Yo me acuerdo que en una situación que viví muy difícil, me dijo una amiga, me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿cómo estás? Y le conté más o menos. Y me acuerdo, yo creo que estaba muy ocupada, pero me acuerdo que nada más me puso la palabra resiliencia. Y con eso dije, claro, tiene toda la razón. Y ya de ahí le hice mucho caso, me puse a hacer mi plan de acción, bla, 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 bla. Sí. Digo, hay muchas cosas que nos pasan en la vida donde ahí se ve nuestra resiliencia, ¿no? Muchas, de todos los tamaños. Pero lo más fuerte que te ha pasado. Bueno, es que ahora que platicas, bueno, obviamente pérdidas de seres queridos desde mi amigo Pepe cuando yo tenía 18 años, mi amiga Marisa en el 2015, la pérdida de mi mamá, obviamente, separaciones de 2 parejas. O sea, sí he vivido varios detallitos. Sí, por eso te digo, o sea, unos son chicos, otros son medianos, otros son muy grandes, o sea. Sí. Y ahora que platicabas lo del terremoto del 2017, yo estaba en Aguascalientes, sin embargo, viví uno en el 2012 aquí, que supuestamente, según las noticias, no pasó nada en ningún lado, pero en el edificio en donde yo estaba fue terrible, estaba yo en una institución de gobierno y estaba en el equipo, éramos 14 personas y yo estaba a cargo. Entonces, ese día llegué temprano y le dije a un compañero, oye, ya mandaste el oficio donde hablamos de que la salida de emergencia no sirve y de que no hay extintores y bla, bla, bla. Y me dijo, no, me dijo, pues lo mandé hace mucho. Le dije, pues manda otro porque no sabemos cuándo vaya a temblar otra vez. Y eso era como a las 8 de la mañana. Como a las 10. ¿Tembló ese día? Sí. Como a las 10 le digo, oye, ya tienes el oficio. Ay, ahorita te lo preparo. Le dije, pues ahorita, porque no, ya te dije, no sabemos cuándo vaya a temblar. Y en eso a las 12, pero una sacudida terrible. Y estabas en un edificio espantoso. Estábamos en un edificio en el 7º piso, pero era un edificio que al parecer era de 4 pisos permitido y lo demás lo habían forzado. Entonces la salida de emergencia abría para adentro y no había extintor. O sea, yo había detectado algunas situaciones y había mandado un oficio para avisar desde que nos mudamos ahí. Llevábamos pocos meses de habernos mudado a ese edificio. Y bueno, finalmente empieza horrible porque se empezaron a caer los archiveros, los domos, las paredes empezaron a cuartear. Esperamos un poco a que pasara, pero todos se abrazaban, lloraban, se hincaban, horrible. Yo tenía que estar fuerte y decirles, todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquilos, tranquilos, ¿no? Porque pues yo tenía que hacer ese rol. Y cuando supuestamente se tranquiliza todo, les digo, vamos a bajarnos. Nos sacamos a la escalera y la escalera estaba la mitad caída. O sea, había escalones caídos, hoyos en la pared, así de terror. O sea, de que si pisabas el escalón se terminaba de caer. Entonces ya les dije, no, por la escalera de emergencia. Y en eso me acuerdo que la escalera de emergencia no abría. Y bueno, les dije, no, pues vamos a esperar un poco más. Y en eso otra vez una sacudida de todos gritaban horrible, horrible, horrible. Ay, no. Sí. Y bueno, finalmente ya se calma todo, pero sí o sea, todas las paredes cuarteadas, los cajones de los muebles se abrían, los archiveritos caminaban solos, así, no. O sea, fue súper traumático. Súper. Hasta me acuerdo del Titanic, ¿no? Porque has de contar algo así. Sí. Y entonces, ya al final que nos calmamos, pues ya empezamos a bajar con cuidado la escalera así de que no se terminara de caer, ¿no? Porque había escalones ya partidos así, entonces todos así con cuidado nos bajamos. Y una prima mía, Valentina, estaba trabajando como a 2 cuadras de ahí y dice que lo sacan de su edificio, ya estaba como en un sótano, lo sacan a la planta baja, a la banqueta
y que pues seguía moviéndose todo así, y que en eso dice que una persona que trabajaba ahí dice, no, el edificio que se va a caer es ese, y era el mío, y entonces dice, ¡ey! Y pues salió corriendo así, y cuando yo voy bajando, ella viene corriendo, y la veo así, estuvo de telenovela, ¿no? Y entonces nos abrazamos así, y lloramos como locas. Pero yo primero muy fuerte, ¿no? Porque pues estaba a cargo del equipo. Ay, Y ya después me dolió la ciática, no podía caminar. No, sí me tuvieron que inyectar para la ciática y todo, porque no fue así devastador. Y bueno, ya después, sí, pues logramos convencer a los jefes de que no nos volvieran a meter ahí, que nos fuimos a otro edificio que estaba horrible, pero preferíamos porque era en la planta baja. Entonces, bueno, esa situación pues fue traumática. Sin embargo, no se nos cayó encima. No, pero de todas maneras. Sí, porque yo sí pensé ya. Se nos va a caer el edificio. Pues es que sí parecía. Se estaba cayendo, claro. Se estaba cayendo. No, bueno. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo eso, pero pues sobre todo enfrentarte a pérdidas, o sea, yo me he enfrentado a pérdidas. A ese tipo de situaciones que piensas que ya te quedaste ahí. Cuando me subí al Batman. Muy importante. Claro. Sí, pero sí son cosas que te enseñan a cuidarte, ¿no? Exacto. A decir, ajá. Sí. Pero más que nada es eso. ¿En el 2012 dices? Sí, fue en el 2012. Y para colmo sabemos las noticias y no hubo daños en ningún lado, en ningún edificio fracturado. Ay, todo bien. Todo bien. No, bueno. Pero lo que sí era cierto es que este edificio ya estaba lastimado. Incluso un tío mío que es arquitecto, le conté y me dijo, a ver, vamos a verlo. Y fue y me dijo, este edificio en el 85 yo vine como arquitecto porque me contrataron para hacer un análisis de ver si estaba, ¿cómo se dice? Siniestrado, no sé. Ajá, cuando ya no están habitables, digo. Y resulta que sí, dice que el análisis fue de que ese edificio tenía que demolerse y no lo demolieron. Y seguían rentando. No, bueno. Nada más le habían dado una chaineadita, pero en realidad no estaba bien. Entonces después, la verdad, yo me puse firme y dije, no nos volvemos a meter ahí. Mis jefes querían que nos volviéramos a meter, les dije, no voy a meter ahí a las personas, ¿no? Entonces, como medio de castiguito, nos mandaron a una oficina horrible en Vallejo, que era casi un gallinero. Pero estábamos felices porque estábamos en la planta. Por lo menos no se nos iba a caer el edificio. Sí, en serio, ahí disfrutamos mucho porque necesitábamos un lugar seguro. No, por paz mental. Sí. Sí, y ese temblor fue, pues no me acuerdo, como de 6 puntos y tantos y venía de Oaxaca, pero por eso no afectó a todos, pero a este edificio sí. Ya sé. Sí, digo, y la mayoría de la gente de la Ciudad de México estamos bien traumaditos. Porque hemos tenido varios así, o sea, no solo... Sí, pues en el 85 un primo falleció. Sí. En la escuela, había llegado a la escuela y se cayó el edificio y se quedó ahí en la escalera. O sea, sí son situaciones terribles, ¿no? No, y la mamá que nunca se repuso. No, sí, hay cosas terribles. Y desgraciadamente, pues no tenemos, no sé, no sabemos qué es lo que nos va a pasar, pero las adversidades siempre se nos van a atravesar, ¿no? De diferentes tamaños, pero sí, hay que estar como preparados, fortalecernos de esta manera que decimos, de prepararse y de aceptar los cambios chiquitos para que no nos agarre tan... Sí, adaptar, o sea, ser adaptables. Ajá, ser adaptables para que no nos agarre tan frágiles las cosas un poquito más grandes, ¿no? La verdad es que eso, o sea, la terapia siempre ayuda, o sea, sí te fortalece porque vas viendo en qué cosas estás cayendo, ¿no? Y además vas sanando heridas del pasado y de ancestros. Y así te vas fortaleciendo. Ya sabemos que les decimos un montón, pero de eso se trata. La solución a todo. De eso se trata. Sí. Pues muchas gracias, Day. Una vez más. Gracias. Oigan, qué interesante tema.
Ya sé, qué fuerte. Bueno, hay que recordarles que nos sigan en las redes sociales, por favor. Sí, por y favor. Si ustedes creen que alguien necesita escuchar esto, denle compartir, si ya se lo pueden mandar por WhatsApp o por la vía que quieran. Y nosotros los esperamos en el próximo con otro tema, otro capítulo más. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bye.